Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 461. Maldición. Siki se tambaleó y se levantó de entre los restos de un barco pirata. La escena que tenía antes sí casi lo hizo desmayarse de nuevo. El mar estaba agitado, repleto de restos de naufragios y fragmentos de barcos hundidos. Cadáveres de piratas cubrían las olas, incontables y apiñados. Era como el infierno en la tierra. La flota pirata voladora que había reconstruido había sido aniquilada. Otra vez. Instintivamente giró la cabeza. En medio de los restos flotantes, el oro Jackson, de los piratas Roger, flotaba en el centro. Los mástiles del barco se habían roto durante la tormenta y las velas colgaban hechas jirones. El casco estaba plagado de daños y la proa se había hundido con una abolladura enorme, casi irreconocible. Aún así, este legendario barco, creado por el maestro constructor naval Tom del Árbol del Tesoro de Adam, resistió toda la fuerza de la tormenta y, de alguna manera, logró mantenerse a flote. Los piratas de Roger se aferraban al barco, cada uno con aspecto de haber sobrevivido a duras penas. Casi morimos. Valle estaba empapado y flácido, con el rostro pálido como un fantasma. Rayleigh lo agarró por la cintura con una mano, con una expresión igualmente sombría. Todos parecían ratas ahogadas, jadeando en busca de aire. Ja 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 ja. En la proa, Roger se desplomó sobre la cubierta destrozada, echando la cabeza hacia atrás en una carcajada atronadora. Lo logramos. Realmente sobreviví a eso. Su risa era salvaje y llena de alegría, su expresión brillaba con una audacia que provenía de enfrentarse a la muerte de frente. Al ver a su capitán así, los demás intercambiaron miradas y no pudieron evitar reírse también. Sí. Sobrevivieron. El oro Jackson se hundió, pero ellos seguían vivos. Fue un pequeño milagro en medio del desastre. En cambio, la flota pirata voladora bajo el mando de Siki fue completamente destruida por la tormenta. De esta tormenta, cambió por completo el curso de la batalla. Pero no tuvieron mucho tiempo para respirar. De repente, un rugido atronador surgió del mar lejano, sacudiendo el aire. Matar. Acabemos con los piratas de Roger. Matad a Siki. Por la justicia. Auge. El estruendo de los cañones resonó en el cielo. Innumerables proyectiles atravesaron las nubes como lluvia, cayendo en cegadoras explosiones de fuego. ¿Los marines? Las pupilas de Rayleigh se contrajeron. Los rostros de todos se ensombrecieron. Mientras bloqueaban el fuego de cañón, todos se volvieron hacia el ataque. Un barco. 2. 3. 10 buques de guerra fuertemente armados irrumpieron en la tormenta como un torrente de acero, precipitándose hacia ellos a toda velocidad. Su sed de sangre era palpable, su ímpetu imparable. Las llamas brotaron de los cañones del barco, iluminando las amenazantes siluetas de las figuras a bordo. Son los marines. Estamos perdidos. Estamos realmente perdidos. Es una flota de marines, vienen a por nosotros. Baggy gritó, con la voz quebrada por la emoción. Abrió los ojos de par en par mientras temblaba de miedo. ¿Cómo demonios sabían que estábamos aquí? Al ver la flota que se aproximaba, los rostros de todos se ensombrecieron. Las banderas de las gaviotas ondeaban al viento, desprendiendo una intensidad fría, como la del hierro. Sengoku. La mirada de Roger se fijó en una figura familiar que se encontraba de pie en la proa del buque de guerra. Y, esos mocosos de la marina. El rostro de Rayleigh reflejaba una profunda seriedad. Capitán, y el tipo que te bajó los pantalones. La mano de Baggy temblaba mientras señalaba a una figura alta que se encontraba en el centro de la nave insignia, con la voz temblorosa de terror. Roger. Deja de hablar de eso, mocoso. Fue solo un accidente. Roger gruñó en respuesta, apretando los dientes. Shanks se aferraba al mástil roto, jadeando con dificultad, con la mirada fija en el infante de marina, llena de miedo. No lo había olvidado. Allá por la primera mitad de la Grand Line, fue ese tipo, casi lo mata. Esta fue la vez que Shanks estuvo más cerca de la muerte en toda su vida. Estamos en problemas. Incluso Sengoku apareció. Rayleigh frunció profundamente el ceño, pero sus manos no dejaron de moverse. Continuó desviando las balas de cañón que se aproximaban, una tras otra. A medida que la flota naval se acercaba, el bombardeo se intensificó, convirtiéndose en una incesante andanada que llenaba el cielo. El mar se iluminó con destellos de fuego. No te preocupes. Sengoku solo no puede detenernos. Roger soltó una carcajada sin importarle nada. Mientras ese bastardo de Garp no esté aquí, todavía tenemos una oportunidad de escapar. En el momento en que dijo eso, la tripulación de los piratas de Roger se vio repentinamente invadida por un mal presentimiento. Un segundo después. Ja 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 ja. Roger. Así que realmente elegiste la tercera ruta. Una risa ensordecedora, tan profunda como un trueno, resonó de repente desde otra dirección. Toda la tripulación se quedó paralizada al oír el sonido, y luego se giraron para mirar a Roger con expresión severa. Roger. La comisura de sus labios se crispó al girarse para mirar. De la nada, un buque de guerra con una peculiar forma de cabeza de perro emergió de las olas, dirigiéndose directamente hacia ellos. En la proa se encontraba un imponente infante de marina, con los brazos cruzados y una gorra con la cabeza de un perro. Sus ojos brillaban mientras reía sin control. Vicealmirante, el héroe Garp. Baggy se agarró la cabeza y gritó presa del pánico. Garp también está aquí. No hay manera de que podamos irnos ahora. Rayleigh y los demás también tenían un semblante sombrío, con un escalofrío recorriéndoles la espalda. Estaban rodeados, otra vez. En ese instante, Siki dejó escapar un rugido furioso y venenoso. Maldita sea. Esos malditos marines. Se puso de pie tambaleándose, con la mirada fija y llena de amargura en la flota de infantes de marina que se aproximaba.
Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, le sobrevino una oleada de mareo. Un dolor insoportable y punzante le atravesó la parte superior de la cabeza, calándole hasta el hueso. Siki se quedó paralizado, y luego, instintivamente, se llevó la mano a la cabeza. En el instante en que la tocó, todo su cuerpo se puso rígido. Sus dedos tocaron un metal frío y sólido. Sus pupilas se contrajeron repentinamente, como si le hubiera caído un rayo. Goteo. Un hilo de sangre tibia le corrió por la frente, pasando por los ojos, la nariz y las mejillas, hasta que finalmente goteó sobre la cubierta inferior. Su visión se tornó roja. Siki dio un paso atrás temblando, y por un instante, un destello de miedo cruzó su rostro. El dolor en su cráneo era insoportable. ¿Su cabeza casi fue perforada? Observó fijamente el meito que tenía en la mano. La hoja, resbaladiza por la lluvia, reflejaba su rostro pálido y deformado. Algo estaba incrustado en su cráneo. Muy adentro. Allí nos sentimos perfectamente a gusto. Sorprendentemente, no hubo mucho sangrado. Fue el timón de un barco completamente oscuro. Capítulo 462. Siki se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo, con el rostro pálido. Retrocedió tambaleándose, una oleada de miedo desconocido lo invadió, erizándole la piel. A lo largo de su vida, libró incontables batallas, se enfrentó a poderosos enemigos y sufrió más heridas de las que podía recordar. Sufrió quemaduras, fracturas, envenenamiento y daños internos, pero nunca había sufrido una lesión tan extraña y horrible como esta. La cabeza humana, vital, delicada, el centro nervioso de todo el cuerpo, que influye no solo en el cuerpo sino también en la personalidad, la voluntad y las emociones. Y ahora, un timón de barco roto estaba profundamente incrustado en su cráneo. Por un momento, Siki no supo qué hacer. Lo más extraño es que, a pesar de que casi le perforaron la cabeza, el sangrado fue sorprendentemente mínimo. Aparte de dolores agudos y episodios de mareo, no sintió mucho más. Instintivamente, extendió la mano hacia el volante. Pero en el instante en que sus dedos lo tocaron, retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No podía quitárselo. El volante estaba extrañamente y perfectamente incrustado en su cráneo, sujeto por una especie de equilibrio deformado. Ese extraño equilibrio era la única razón por la que seguía con vida. Si lo lograba. Siki ni siquiera quería imaginar las consecuencias. Una atronadora explosión de cañonazos lo devolvió a la realidad. Varios proyectiles detonaron alrededor de los restos del avión, lanzando columnas de agua al aire. El agua fría del mar lo despertó por completo. Se estremeció y lanzó una mirada de resentimiento hacia el caos que rodeaba a los piratas de Roger a lo lejos. Apretando los dientes con tanta fuerza que era un milagro que no se le hubieran roto, se obligó a moverse. Tenemos que retirarnos. Sin dudarlo, Siki hizo la llamada. Con un timón de barco incrustado en la cabeza y su salud deteriorándose rápidamente, permanecer allí significaba una muerte segura a manos de los marines. Garp y Sengoku, leyendas de su época, estaban allí, junto con esos 3 mocosos monstruosos y 10 buques de guerra fuertemente armados, cargados con más de 10.000 soldados de élite. Esta formación no era solo para Roger. Era para ambos. Pero tan pronto como Siki se preparó para volar. 2 haces de luz cegadores, uno negro y otro blanco, atravesaron el aire con una velocidad imposible y una fuerza abrumadora. Bajo la fuerza de un violento campo magnético, las 2 espadas, envueltas en un haki de armamento en espiral, enviaron ondas expansivas por el aire, abriendo largos surcos en la superficie del océano. Maldito mocoso de la marina. Otra vez tú. Las pupilas de Siki se contrajeron. Rugió de furia. Agarrando ambas espadas, las cubrió con un haki de color negro intenso y atacó con todas sus fuerzas. Auge. Se oyó un fuerte estruendo. Una violenta ráfaga de viento irrumpió, lanzando la melena dorada de Siki hacia atrás. Enma dejó escapar un fuerte zumbido al ser derribado. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Siki rugió y cargó hacia adelante. Con sus espadas en una posición incómoda, el cuerpo agachado y el cabello revuelto, desde lejos parecía un león a punto de atacar. Oni Sisi Nitoriu, Zampa. Invirtió. Un destello dorado cruzó el aire. Los gemelos Meito, Otto y Kogarashi cruzaron el aire, sus espadas chocaron contra la punta de Karyomi en un golpe potente y preciso. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora. Las ondas expansivas rugieron hacia el cielo, enviando olas gigantescas que se elevaron por los aires. Grieta, fisura. Apareció una pequeña fractura en la punta de Karyomi, que se extendió rápidamente hasta formar una membrana que cubría toda la hoja. ¿Crees que puedes matarme con esa valla de mala calidad? Los ojos inyectados en sangre de Siki brillaban con intención asesina. Fijó su mirada en la alta figura que se encontraba en el buque insignia de la armada. Con un rugido furioso, bajó sus espadas cruzadas. Sonido metálico. Karyomi, una espada de habilidad de nivel 50, se hizo añicos en innumerables fragmentos. Saltaron chispas, iluminando el rostro retorcido y feroz de Siki. Pero ese no fue el final. Tras destruir a Karyomi, los 2 Meito de Siki desataron una tormenta de energía cortante. 2 arcos dorados de aura similar a una espada rasgaron el mar, dirigiéndose a Daren en el buque insignia. Con la técnica de doble espada sin parangón de Siki, un solo golpe directo bastaría para hacer pedazos todo el buque de guerra. Una presión sofocante surgió, levantando la capa de Daren. Pero Daren se limitó a entrecerrar los ojos, impasible ante la inminente destrucción, mientras una bocanada de humo escapaba de sus labios y mantenía los brazos cruzados. Porque 2 figuras dieron un paso al frente, justo delante de él. La barba trenzada de Sengoku se mecía con el viento mientras su imponente figura brillaba con una radiante luz dorada. El brazo derecho de Sakazuki se transformó por completo en magma llameante, mientras una columna de humo negro se elevaba a su alrededor. Sin pronunciar palabra, ambos hombres lanzaron sus puños hacia adelante al unísono, con una determinación implacable grabada en sus rostros.
Ola de impacto. Y gran erupción. Una brillante luz dorada irradiaba del Buda, mezclándose con el abrasador magma rojo y formando una impresionante explosión de colores. Auge. Auge. Ondas expansivas explosivas surcaron el cielo, destrozando los golpes de espada. Una espesa columna de humo negro se elevó, cubriendo por completo la línea de visión de los buques de guerra. Al presenciar esto, los labios de Siki se curvaron en una sonrisa torcida y burlona. Ja 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 ja. Ya basta de diversión por hoy. Soltó una risa salvaje y maníaca y saltó por los aires. Pero en ese momento, el oscuro cielo se iluminó repentinamente con un resplandor cegador. No puedo dejarte ir todavía, Siki. Una voz tranquila y presuntuosa resonó débilmente desde el cielo. Innumerables partículas doradas de luz se congregaron en el cielo, formando una figura alta y radiante. Borsalino abrió los brazos con una media sonrisa, con los dedos delicadamente colocados, todo su cuerpo bañado en un resplandor centelleante. Yasakani no Magatama. Una lluvia de proyectiles de luz dorada descendió como un huracán, avanzando hacia Siki en un bombardeo implacable. Ese maldito mono amarillo. Siki maldijo entre dientes, deslizándose por el aire mientras esquivaba la tormenta de luces de Borsalino. Estallido. Las balas incandescentes impactaron contra el mar y los restos flotantes de los piratas, explotando en llamas abrasadoras. Pero la intervención de Borsalino fue suficiente, la flota de la armada ya había atravesado el humo e invadido el campo de batalla. Ni se te ocurra intentar huir, Siki. Esta tormenta fue creada especialmente para ti. Darren esbozó una sonrisa fría. Una tormenta que vale 30.000 millones de Belly. ¿Qué? En medio del humo y el crepitar del fuego, la mente de Siki se vio conmocionada por aquellas palabras. Sus ojos se enrojecieron al instante, llenos de furia contenida. Giró bruscamente la cabeza hacia el arrogante vicealmirante, mirándolo con incredulidad. Eso es imposible. No hay nadie en todo el océano que pueda manipular el clima de esa manera. Incluso si alguien pudiera, ¿cómo podría crear una tormenta marina de esa magnitud? Impensable. Darren exhaló lentamente, dejando escapar humo de sus labios mientras sonreía con desprecio. ¿Crees que eres el único que puede pedir refuerzos? Capítulo 463. ¿Crees que eres el único que puede pedir refuerzos? Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa fría. Siki, obsesionado con vengar la Isla Moneda, reunió a Big Mom y Kaido en una alianza temporal, invadiendo Marineford en un ataque desmedido. ¿Respaldo? Siki parpadeó y entonces se dio cuenta. No entendía del todo la expresión coloquial pedir refuerzos, pero el tono burlón de la voz de Darren dejaba el significado perfectamente claro. Significaba traer refuerzos externos. Apretando los dientes por el dolor y el mareo causados por el volante que aún tenía clavado en el cráneo, Siki obligó a su mente a funcionar. Esa tormenta repentina y enorme, la que cambió por completo el curso de la batalla. ¿Controlar el clima? No. No era eso. Gracias a su vasta experiencia y perspicacia, Siki estaba seguro, ningún usuario de fruta del diablo en el mundo poseía ese tipo de habilidad exagerada. Esa tormenta. Hacía viento. Un destello de escalofriante claridad apareció en los ojos de Siki. De ese mocoso que desertó de los marines hace poco. Del propio hijo de Garp, Monkey the Dragon. Si eso fuera cierto. Todo salió bien. Esa tormenta fue orquestada por ese maldito Darren. Antes de que Siki pudiera atar cabos, Darren ya había actuado a bordo del buque de guerra. Déjame a Siki. Tú encárgate de los piratas de Roger. Su voz era fría y resuelta. Dobló las rodillas y se dejó caer. Crujidos, gemidos. Una fuerza terrible recorrió el barco, y el enorme buque de guerra crujió bajo la presión. Ante los ojos atónitos de Sengoku y los demás, la proa del pesado barco se hundió por completo bajo la presión de Darren, precipitándose varios metros más hacia las profundidades del mar. El barco se inclinó violentamente hacia adelante, su popa se elevó hacia el cielo. Los infantes de marina se desparramaron por la cubierta, luchando por mantener el equilibrio mientras miraban con asombro la imponente figura que tenían delante. ¿Casi se estrella contra un acorazado usando solo la fuerza de su cuerpo? ¿Estás seguro de que puedes encargarte de esto tú solo, Darren? Sengoku se armó de valor, miró a Darren a los ojos y gritó con urgencia. ¿Quién sabe? Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa salvaje. Sus ojos brillaban con una ambición feroz. Al contemplar el campo de batalla que se extendía ante él, convertido ahora en un lugar infernal, sintió que la sangre le hervía en las venas. El mar embravecido, el viento abrasador, la lluvia helada, el fuerte olor a pólvora que flotaba en el aire. Y esa abrumadora presencia de un pirata legendario. Siki, el león dorado. Una avalancha de información, olores y sonidos invadió la mente de Darren, infiltrándose en sus células, en su alma, haciendo temblar todo su cuerpo. Pero no era miedo. Fue emocionante. Y así fue, la gran batalla de Edward, un enfrentamiento destinado a quedar grabado en la historia de la piratería. Una guerra digna de los libros de historia. Pero esta vez, no fue el destino lo que decidió. Era él. La tormenta del destino, la caída de los piratas voladores, el timón maldito. Darren nunca creyó en el destino. Incluso si el destino existiera, él mismo lo trazaría. Y ahora era el momento de enfrentarse a una verdadera leyenda. Enfréntate a un monstruo como Siki, el león dorado. Sus ojos brillaban con una sed incontrolable de batalla. Dio una última calada a su cigarro, con las rodillas encogidas como resortes, y entonces. Auge. Con un rugido atronador, el buque de guerra, que viajaba a gran velocidad, retrocedió bruscamente casi 10 metros solo por el retroceso. Lanzado como una bala de cañón, el vicealmirante surcó los aires. Recorrer cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Dijo de marinero. Te mueres de ganas de hacer esto. Siki rugió, con los ojos rojos de rabia.
Ese idiota imprudente se atrevió a lanzar un ataque frontal contra él. Sus cuchillas gemelas cortan. Decenas de arcos de espadas doradas explotaron, entrecruzando el cielo y el mar en una red mortal. Sí, Senjindani. Un extraño resplandor rojo surgió de las profundidades de las pupilas de Darren mientras su haki de observación brillaba, prediciendo a la perfección las trayectorias de los ataques que se aproximaban. La figura de Darren se movía ágilmente a través de la presa, esquivando por poco las letales espadas de Siki. ¿Crees que es tan fácil? Una mirada asesina brilló en los ojos de Siki. Balanceó su cuerpo una vez más. Una fuerza invisible se propagó hacia afuera, agitando una vez más el mar en calma. Una enorme ola de agua de mar, impulsada por la fuerza de flotación de Siki, se estrelló contra el agua. El torrente se retorció y se transformó en un imponente león de agua que bloqueó el cielo, descendiendo hacia Darren como una montaña que se derrumba. Sus fauces estaban abiertas de par en par, listas para engullir al vicealmirante de la armada entero. Sí, Odosi, Chimaki. Una sombra colosal se cernía sobre nosotros como si los cielos mismos se estuvieran desplomando. El olor salado del agua de mar invadió la piel de Darren, provocándole un cosquilleo. El agua de mar es la mayor debilidad de cualquier usuario de fruta del diablo. Si recibiera un impacto directo, no moriría, pero quedaría incapacitado al instante. Enma. Los ojos de Darren se entrecerraron. Gritó con fuerza. Un rayo de luz negra atravesó el aire, aumentando de tamaño en el mismo instante en que fue disparado. Más, Oni Strike 20 veces más grande. DSHHH. El león acuático fue atravesado violentamente por el Enma amplificado. Por una fracción de segundo, se quedó congelado en el aire mientras un enorme agujero le atravesaba el cuerpo. El agua de mar caía a borbotones. En ese instante, antes de que la bestia acuática pudiera cerrarse de nuevo, Darren aceleró, atravesando la abertura como una bala. Directo hacia Siki. Ja. Darren, me voy a vengar. Una voz fuerte resonó desde un lado. Roger se lanzó hacia adelante, su espada crepitaba con relámpagos negros y rojos, descendiendo con una fuerza feroz. Una terrible sensación de peligro lo invadió, pero Darren ni siquiera se movió. Porque una figura imponente que llevaba un sombrero con forma de cabeza de perro ya había aparecido detrás de él. Un puño gigantesco, también envuelto en relámpagos negros, se abalanzó hacia adelante con una fuerza explosiva. Auge. El puño de hierro, como un meteorito, chocó con la afilada hoja del mundo. Un torbellino, como el aliento del infierno, estalló hacia afuera. Un relámpago cruzó el aire con violencia, engullendo el cielo y desgarrando las nubes. Las nubes oscuras se abrieron, creando una enorme brecha entre los dos casas. Garp. Roger se atragantó en estado de shock. En sus ojos se reflejaba una capa blanca que ondeaba hacia arriba, con el kanji negro de justicia danzando como un dragón en medio de una tormenta. Ja. Roger, tu pelea es conmigo. Garp soltó una carcajada y, antes de que Roger pudiera reaccionar, le dio un puñetazo directamente en la cara. Auge. El cuerpo de Roger salió disparado como una bala de cañón contra el costado del Oro Jackson, destrozando gran parte de la cubierta. Un diente ensangrentado cayó al suelo junto con un anillo de metal. Maldito seas, Garp, bastardo. Roger se limpió la sangre de la boca y gritó, apretando los dientes con rabia, con el hueco entre ellos. Mientras tanto, Darren se abalanzó sobre Siki como un lobo hambriento, con los dedos curvados como garras de dragón, clavándoselos directamente en la cara del pirata. Siki, tengo que decir que este volante te sienta de maravilla. Sonrió con malicia. Después de todo, lo hice solo por ti, tu perfecta cornetita. Capítulo 464. Con esas palabras, los ojos de Siki se llenaron de una red de venas rojas, y las venas de su frente se hincharon de rabia. Una furia abrumadora brotó de su pecho, rugiendo como una ola gigantesca, incontrolable, salvaje. Estás acabado, mocoso de la marina. Con un grito, el Meito Oto que sostenía en su mano izquierda golpeó hacia abajo con violenta fuerza. Auge. Acero contra acero cuando el reluciente Meito chocó con la garra de obsidiana del dragón de Darren. Auge. En el instante en que chocaron, saltaron chispas en una tormenta, brillando contra el cielo nocturno e iluminando la sonrisa salvaje y retorcida del vicealmirante. Pero justo en ese momento, la expresión de Siki cambió. Este poder, algo anda mal con él. Ya se había enfrentado a Darren antes, en Coin Island, durante el ataque a Marineford. En aquella ocasión, su abrumadora superioridad había aplastado sin esfuerzo al mocoso. ¿Pero ahora qué? Ahora, la fuerza de Darren estaba en un nivel completamente diferente. No solo era más fuerte, era monstruoso. Mientras luchaban con fuerza bruta, Siki sintió como si estuviera combatiendo contra un guerrero de élite de la tribu de los gigantes. ¿Qué demonios tuvo que pasar ese hijo de marino? Este crecimiento fue una locura. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la última batalla? ¿Medio año? ¿Y esto ya? Con tan solo ese breve intercambio de mensajes, y con su ojo de veterano agudizado por años recorriendo la Grand Line, Siki pudo percibir de un vistazo. Darren asumió el poder de la clase almirante. Ya no era un competidor. Ahora era uno de los verdaderos monstruos del mar. Algo no está bien. Pero Darren no le dio tiempo a pensar. Con su mano izquierda, formó otra garra de dragón y atacó violentamente, golpeando a Siki directamente en la ingle. Las garras negras cortaron el aire con un grito penetrante, irradiando el poder de desgarrar el acero. Siki apretó los dientes y sintió un escalofrío repentino. Ese pequeño punk descarado. Auge. Kobayashi reaccionó y bloqueó hacia abajo justo a tiempo, absorbiendo el golpe. Pero su reacción llegó demasiado tarde. Darren esbozó una sonrisa irónica. Una tenue corriente eléctrica parpadeó entre sus dedos. Las pupilas de Siki se contrajeron. Ese gol no estaba destinado a la zona de la ingle. Era el timón del barco, alojado en su cráneo.
Una fuerza magnética invisible se propagaba hacia afuera. El aire circundante crepitaba al generarse arcos eléctricos. La sonrisa de Darren se amplió. Él ganó. Lo único que necesitaba hacer era usar el poder de la Hiki-Hiki Nomi para arrancar el volante, y con una herida así, incluso si Siki no moría al instante, no duraría mucho. Por su textura y brillo, el volante era sin duda de metal. Los arcos danzaban a su alrededor en el aire. Pero cuando Darren se acercó para matar, la escena que tuvo ante sí lo paralizó. Una densa oscuridad líquida descendió sobre el cráneo de Siki, envolviendo el volante con fuerza. No era una defensa cualquiera. Era Aki. Aki de armamento pesado y concentrado, dispuesto en capas como una armadura. Ja 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 ja. No soy un idiota como Roger. Siki soltó una carcajada salvaje y triunfal. Tu habilidad con las frutas del diablo es extraña, mocoso. Pero no lo olvides, un Aki lo suficientemente poderoso puede anular cualquier efecto de una fruta del diablo. Y en ese momento de vacilación de Darren, Siki atacó. Su pierna golpeó, envuelta en Aki, como la hoja de un gran espadachín. Siki no solo era un maestro de los golpes con espadas de doble filo, sino que también era un temible pateador, con una técnica muy perfeccionada. La patada cortó el aire como una cuchilla. Y tallada directamente en el pecho de Darren. DSHHH. Una profunda herida se abrió en su torso. Darren se quedó paralizado, atónito, incapaz de creer lo que acababa de suceder. La sangre hirviendo brotaba de la herida como un geyser. Salpicó el rostro de Siki, distorsionando su expresión cruel y salvaje hasta convertirla en algo aún más salvaje. Aún más desequilibrado. Puede que tu fuerza haya mejorado rápidamente, pero escucha, pequeño marine. El verdadero poder no se basa en la fuerza bruta. Se trata de fusionar todas tus habilidades y capacidades en tu esencia, y liberarlas al 120%. ¿Quieres matarme? Sigues estando décadas adelantado a tu tiempo. Siki se burló y luego atacó con brutalidad. La hoja dorada arrastró un hilo de sangre por el aire, transformándose en una enorme herida que lanzó al vicealmirante directamente contra los restos de un barco pirata que se encontraba debajo. DSHHH. El aura de la espada se extendió, abriendo una grieta de cientos de metros de profundidad en el mar, que se extendía a lo largo de más de 1 kilómetro, una visión devastadora e imponente. El cuerpo de Darren cayó sobre la cubierta como una bala de cañón, y otra profunda herida se abrió en su pecho mientras la sangre brotaba violentamente de su boca. Darren. A lo lejos, Sengoku, al mando de la flota que asediaba a los piratas de Roger, divisó el ataque. Su rostro se contrajo de asombro mientras rugía, con los ojos rojos de furia. Se dispuso a actuar, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura envuelta en un rayo negro y rojo avanzó. ¿Mirar a tu alrededor durante una pelea? Ese es un pésimo hábito, Sengoku. El aura que emanaba del recién llegado golpeó a Sengoku como un martillo, densa y abrumadora. Una luz dorada brotó del cuerpo de Sengoku. Se transformó en un imponente Buda dorado de más de 10 metros de altura y lo atacó con la palma de la mano, sin siquiera mirarlo. Auge. Un golpe imbuido con el Haki del conquistador impactó en la palma de la mano del Buda, provocando una violenta onda expansiva. Se separaron en un instante y ambos salieron despedidos varios metros hacia la cubierta. Rey de la oscuridad. Rayleigh. La expresión de Sengoku se tornó seria al reconocer al atacante. Pero ahora no podía preocuparse por eso, sus ojos seguían fijos en Darren. Jijajajaja. ¿Este es tu fin, mocoso de la marina? Allí arriba, Siki no se rindió. Un solo golpe bien dirigido no bastaba, no les daba a sus enemigos ninguna oportunidad de recuperarse. Con las manos de Otto y Kogarasi invertidas, retrocedió brevemente. Entonces se abalanzó hacia adelante como un león furioso que vuela, emanando de él una intención asesina. Se zambulló. Como un meteorito cayendo del cielo. Más rápido. Más rápido. Aún más rápido. Desde la distancia, Siki apareció envuelto en un vórtice de llamas, con 2 espadas apuntando hacia abajo, lanzándose en picada a una velocidad irracional. Ese fue su golpe fatal. Morir. En la mirada feroz de Siki se reflejaba la imagen del vicealmirante ensangrentado. Sonrió con malicia. Sí, Ryusei. Bajó ambas espadas. En ese instante, un rayo de luz negra se dirigió hacia él. ¿Crees que funcionará? Sin siquiera mirar, Siki blandió una espada y lanzó a Emma por los aires. Pero en ese pequeño resquicio, Darren apretó la mandíbula, y un relámpago brilló entre sus dedos. Con un movimiento brusco, se desplazó varios metros hacia un lado. Justo a tiempo para esquivar el ataque letal. Auge. Los restos flotantes del barco pirata explotaron, haciéndose añicos en miles de fragmentos que cayeron al suelo, oscureciendo por completo la visibilidad. Un segundo después, Siki irrumpió entre los escombros como un demonio, con la mirada desorbitada fija en la espalda de Darren, que huía. Una sonrisa fría apareció en sus labios. ¿Corriendo ahora? ¿Crees que puedes escapar? Voló de nuevo hacia el cielo, persiguiendo a toda velocidad al gravemente herido Darren. Borsalino. Sengoku gritó, con la voz cargada de urgencia. ¿Lo entendí? Un destello dorado se disparó hacia el cielo y al instante formó una figura humanoide. Borsalino abrió los brazos y disparó una lluvia de balas de luz. Yasakani no Magatama. Ja ja ja. Todavía no has aprendido la lección, pequeño mono amarillo. Siki estalló en carcajadas, resonando en el aire. El mar se agitaba bajo él mientras las olas rompían, formando un enorme león de agua que se estrellaba de frente contra la lluvia de balas de luz dorada. ¡Boom! ¡Boom! Las explosiones devastaron el mar, con bolas de fuego que estallaron bajo la superficie. El intenso calor vaporizó toneladas de agua de mar, envolviéndolo todo en una espesa niebla. Segundos después, incontables fotones se fusionaron para formar una figura a bordo del buque de guerra. Borsalino miró fijamente a Siki, ahora desaparecida, y esbozó una sonrisa de impotencia. Lo bloqueó todo.
Ya no puedo recuperarme. Sengoku se quedó paralizado y luego apretó los dientes con frustración. Maldición. Aún así, no tuvo tiempo de pensarlo. Lo único que le quedaba era confiar en las palabras de Darren, que él podría con ello. Rodéenlos. Acaben con los piratas de Roger. Sacudió la cabeza, disimuló el malestar en su pecho y gritó con firme determinación. Pero, mientras gritaba la orden, surgió una duda inquietante. ¿Acaso ese punk de Darren no tenía un cuerpo indestructible? ¿Cómo pudo Siki herirlo tan gravemente? Y esa cantidad de sangre. Algo no cuadraba. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 465. Rodéenos. Por la justicia. Matar. Acabemos con los piratas de Roger. Los rugidos de los marines hicieron temblar los cielos. A bordo de uno de los buques de guerra. ¿De verdad tienes tanta confianza, Sengoku? Riley, espada en mano, miró de reojo en la dirección donde Darren y Siki habían desaparecido. Frunció el ceño, se volvió hacia Sengoku y dijo con calma. Ese mocoso es fuerte, sin duda. Pero si se enfrenta a Siki, no sobrevivirá. Si no me equivoco, es vuestro elemento disuasorio estratégico más valioso de toda la armada, ¿no es así? Sengoku entrecerró los ojos y respondió fríamente. Rey Oscuro Riley, esto no es asunto tuyo. Su mirada se dirigió al Oro Jackson, ahora completamente rodeado de buques de guerra. Hemos esperado mucho tiempo para esto, una oportunidad para acabar con el equipo de Roger de una vez por todas. No voy a permitir que nada me distraiga ahora. Con una mirada tan aguda como la suya, Sengoku percibió al instante las verdaderas intenciones de Riley. Riley lo había mencionado para irritarlo. Y si Sengoku realmente desviaba algunas de sus fuerzas principales para apoyar a Darren, solo aliviaría la presión. Esto les da a los piratas de Roger una mejor oportunidad de romper el cerco. Ahorra aliento. ¡Qué vergüenza! Riley suspiró, con una profunda seriedad reflejada en su mirada. Le echó un vistazo rápido a Oro Jackson. El barco pirata quedó completamente rodeado. Los infantes de marina abordaron la embarcación y se desató un intenso combate cuerpo a cuerpo tanto a bordo del barco como en los buques de guerra de la armada. Su tripulación estaba sufriendo, llevada al límite. Acababan de salir de una brutal tormenta en el mar, no solo estaban exhaustos, sino también agotados física y mentalmente. Lo peor de todo era que el Oro Jackson había sufrido graves daños. Aunque los astilleros trabajaban arduamente para repararlo, era imposible que pudiera zarpar pronto. Eso era todo. Lo único que podían hacer ahora era luchar. Al darse cuenta de eso, una oleada de haki intenso brotó del cuerpo de Riley. Arcos carmesí de relámpagos crepitaban a través de su cuerpo, la presión distorsionaba el aire a su alrededor, haciendo temblar el mundo mismo. Una oleada abrumadora de haki del conquistador. Los ojos de Sengoku se entrecerraron, y una oleada de inquietud brilló en su corazón. Se rumoreaba que Riley, el rey oscuro y mano derecha de Roger, poseía una fuerza que rivalizaba con la del mismísimo rey pirata. Y ahora, parecía que no se trataba solo de historias. Entonces, Sengoku, ¿esta información, fueron tus marines quienes la filtraron? Riley permanecía allí, espada en mano, con los ojos brillantes tras sus gafas sin montura. Su aura se elevó, su cabello ondeó al viento y sus ojos irradiaban una presión abrumadora. Sin comentarios. Una luz dorada brotó de Sengoku una vez más mientras se transformaba en el imponente Buda dorado, adoptando una postura de batalla. Riley exhaló profundamente, con un tono frío. Ponernos en ventaja solo para atraer a Siki. Una jugada inteligente. Casi demasiado inteligente. Empiezo a pensar que toda esta guerra fue planeada por su armada desde el principio. Permitir en silencio que las dos tripulaciones piratas más poderosas del mar se destruyan mutuamente. Sengoku, tu astucia realmente hace honor al título de ingenioso general de la armada. Los ojos de Sengoku se entrecerraron aún más. Los dos se miraron fijamente durante un breve e intenso instante. Entonces, ambos se lanzaron hacia adelante desde sus posiciones, chocando de frente. Inugami Guren. Auge. Un puño rugiente de magma estalló, transformándose en un perro gigante en llamas que floreció como una flor de loto carmesí. El resplandor escarlata llenó todo el campo de visión, obligando a los infantes de marina cercanos a retirarse alarmados. Colmillo lunar, a la casa de los gemelos. Un par de hachas gigantescas envueltas en haki desataron una violenta ráfaga de viento. Un corte en forma de cruz se abrió, partiendo a la bestia magmática en dos. La roca fundida se extendió por todas partes, silbando al chocar contra la cubierta y liberando columnas de humo negro. Magma de color rojo oscuro brotaba de las dos espadas. Gabán, con su coleta negra ondeando al viento y sus gafas de sol relucientes, observaba con expresión sombría como el joven marine emergía del humo. Magma, ¿eh? Últimamente los marines han estado formando a unos jóvenes realmente extraordinarios. Ese último ataque, si me hubiera alcanzado, me habría atravesado el corazón. Sakazuki avanzó con expresión impasible, la mitad de su cuerpo ya transformada en magma menguante. Scopper Gabán, el número 3 de los piratas de Roger. Habló con frialdad. Aquí es donde tu tripulación encuentra su fin. Gabán sonrió débilmente mientras chocaba sus dos hachas, un sonido que resonaba cargado de tensión. Eso no está garantizado. Protejan a Oro Jackson. Maldita sea, es demasiado rápido. ¿Qué es un usuario de logia? A bordo del Oro Jackson, el cuerpo de Borsalino centelleaba, a veces explotando en una dispersión de fotones, a veces reformándose en forma humana, completamente rodeado por los piratas de Roger como Spencer, Blue Marine y Mugren. Auge. Amano Murakumo chocó con un arpón que Zumbel le apuntaba por la espalda, y chispas brillaron en las gafas reflectantes de Borsalino. Miró al hombre pez jadeante que tenía delante, se rascó la cabeza con pereza y murmuró. Un guerrero tritón, ¿eh? Los piratas de Roger son auténticos monstruos.
Todos los miembros de la tripulación son tremendamente fuertes. Callarse la boca. En tus sueños. Maldito seas. Los combatientes se pusieron rojos de rabia y gritaron mientras volvían a abalanzarse sobre él en una serie de ataques. Ja 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 ja. Roger. Vamos, peleemos de verdad. Maldito seas, Garp. Me has sacado un diente de delante. Sobre los restos flotantes de un barco pirata destruido, dos figuras envueltas en relámpagos negros y rojos chocaron como meteoritos cayendo a la tierra. Puños de hierro y espadas largas surcan el cielo. Sus golpes chocaron en el aire. Una esfera comprimida de energía negra y roja se retorcía violentamente entre ellos, explotando en ondas expansivas que rasgaron los cielos. El mundo mismo parecía perder su color. Olas de decenas de metros de altura rompieron contra el mar, las nubes se disiparon y las ondas expansivas se propagaron a lo largo de kilómetros. Tan pronto como chocaron en el aire. Ja ja ja. Vicealmirante Garp, estoy aquí para ayudar. Una voz audaz y enérgica resonó. Una figura alta y demacrada saltó del buque de guerra con cabeza de perro, blandiendo una lanza de hielo mientras se lanzaba hacia Roger. Roger arqueó una ceja, listo para actuar. Pero Garp era más rápido. Kusan, lárgate de aquí. No te interpongas en el camino. Roger es mío. Con un rugido, lanzó un puñetazo. Kusan se quedó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, el puño de Garp llenó su visión. Kusan. Auge. Como una bala de cañón, fue lanzado al mar por el puñetazo de Garp. Con un suspiro, las aguas circundantes, en un radio de casi 2 kilómetros, se congelaron al instante, dejando toda la superficie del océano completamente blanca. Fragmentos de hielo giraban y se dispersaban, envolviendo en hielo a todos los buques de guerra y al oro Jackson. El mar se congeló. Del contraalmirante Kusan está loco. Nos acaba de dar el campo de batalla. Cargar. Aturdidos por un instante, los infantes de marina a bordo de los barcos recuperaron rápidamente la compostura. Desenvainaron sus armas, saltaron al mar helado y cargaron contra los piratas de Roger a través del hielo. Capítulo 466. Kusan hizo una mueca mientras salía arrastrándose del agujero en el hielo, atónito por la escena que se desplegaba ante él. Los pelotones de infantería de marina avanzaron hacia el oro Jackson con una intensidad letal. Aunque ya habían rodeado el barco de Roger, los buques de guerra apiñados en alta mar provocaron confusión y caos logístico. Los infantes de marina de primera línea treparon por las cuerdas en un intento desesperado por abordar el barco pirata, convirtiendo la batalla en una brutal lucha cuerpo a cuerpo. Pero los de la retaguardia no pudieron hacer más que permanecer de pie, observando impotentes la carnicería. Ahora las cosas han cambiado. El mar estaba congelado y por fin tenían terreno firme donde luchar. El casco del oro Jackson también quedó atrapado en el mar helado. No había escapatoria, aunque tuvieran alas. Del contraalmirante Kusan es increíble. Realmente merece ser considerado un igual al vicealmirante Darren. Realmente descubrió cómo romper el punto muerto. Al pasar, los marines le hicieron un gesto de aprobación a Kusan con el pulgar, con admiración reflejada en sus rostros. Kusan parpadeó sorprendido, luego se rascó la cabeza y rió tímidamente. Jajaja, no es nada. El viento helado les azotaba la cara, quemándoles la piel como si fueran cuchillas. Darren surcó el cielo como una aurora carmesí, atravesando el aire a gran velocidad. Las nubes oscuras retrocedieron tras él, y los sonidos de la batalla en el lejano campo de batalla se desvanecieron lentamente hasta desaparecer por completo. Ja. Pequeño mocoso de la marina, ¿te atreves a huir ahora? ¿No estabas lleno de arrogancia hace un momento? La risa salvaje y amenazante de Siki resonó a sus espaldas mientras acortaba la distancia. Me has creado esta tormenta sin precedentes, y ahora estás huyendo como un perro callejero sarnoso. ¡Qué broma! Ja. Mientras hablaba, Siki desenvainó sus 2 espadas y lanzó docenas de golpes dorados que aullaron en el aire en dirección al vicealmirante que huía. El pálido rostro de Darren se contrajo ligeramente. Una extraña luz roja brilló en lo profundo de sus ojos mientras el campo magnético a su alrededor se intensificaba violentamente. El aire crepitó con un estampido sónico. Aumentó su velocidad y escapó por poco del ataque de Siki. El mar, en un radio de 1000 metros, quedó desgarrado por una horrible red de cortes, mientras enormes columnas de agua de mar se elevaban hacia el cielo. Al instante siguiente, Darren emergió del caótico velo de agua y continuó volando, huyendo a toda velocidad. Pero la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa irónica. Se rió sin miedo. Así que lo que. Al final, perdiste, Siki. Tu supuesta flota voladora invencible la destruí. 2 veces. ¿Tu ridículo sueño de dominar el mundo? Lo destruí. Miró hacia atrás con una expresión abiertamente provocadora. Toda tu vida es un fracaso. De vuelta en el Valle de Dios, su capitán Rox fue derrotado por Garp y Roger. No pudiste derrotar a Barba Blanca, y ni siquiera te acercas al nivel de Roger. Lo único que puedes hacer ahora es perseguir patéticamente naves voladoras gigantes o armas antiguas. Un pedazo de basura como tú, ¿cómo te atreves a pensar que eres igual a Roger? Roger no necesita armas antiguas. Esa es la diferencia entre tú y él. Jamás superarás a Roger. Toda tu existencia es una farsa, solo un telón de fondo para él. Lo único que puedes hacer es observar cómo avanza cada vez más lejos. Las palabras de Darren golpearon a Siki como una espada, atravesándole el alma y encendiendo un dolor que jamás había conocido. Un volcán de furia brotó de su pecho, sus ojos inyectados en sangre ardían de rabia desenfrenada. Mocoso que no conoce su lugar. Rugió con todas sus fuerzas. Roger no es más que un idiota. ¿Cómo se atreve a compararme con él? Tiene poder, pero no tiene la voluntad de dominar el mundo. Y ni siquiera es un pirata de verdad.
Siki estalló de furia. Sus ojos rojos como la sangre se desorbitaron como si las palabras de Darren hubieran tocado su fibra más sensible. Para él, Roger siempre había sido un rival de toda la vida, pero aún así, nunca permitiría que nadie dijera que era inferior a Roger. En su opinión, la vida desenfrenada y despreocupada de Roger, sus aventuras sin rumbo y su falta de ambición, no tienen nada que ver con lo que significa ser un verdadero pirata. Que esas son solo excusas de un perdedor. Darren soltó una risa feroz y burlona. Al final, no eres más que un fracaso, Siki. Si no me equivoco, ni siquiera te atreves a usar tu haki del conquistador ahora, ¿verdad? Porque tiene el timón de un barco atascado en la cabeza. ¿Temes que si dejas que tu haki explote a toda potencia, pueda ocurrir algo irreversible? La expresión de Siki se congeló. Apretó los dientes, con el rostro contraído por la ira y la malicia. Al ver su reacción, Darren se rió aún más fuerte. ¿Y eso qué te convierte a ti? Solo en un perdedor. Has perdido tu haki del conquistador. ¿Qué derecho tienes a gobernar el mundo? Maldita sea. Siki rugió furiosamente, los músculos de su rostro se contrajeron mientras explotaba. No necesito el haki del conquistador para derrotar a un mocoso como tú. De entonces vamos. Ja 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 ja. Las manos de Darren se transformaron en garras de dragón negras como la noche. Atacó el aire con un zarpazo y, sin mirar atrás, cargó hacia adelante una vez más. Dos arcos de energía negra con forma de garra fueron disparados hacia Siki. Siki los abatió con sus espadas y avanzó de nuevo. Darren, mocoso. ¿Te crees tan listo? ¿Crees que ya lo has entendido todo? ¿Alguna vez imaginaste que hoy sería el día en que morirías a manos de mi espada? Después de matarte, no quedará nadie que se interponga en mi camino en estos mares. La clave para encontrar las armas antiguas está en manos de Roger. Se lo voy a quitar, tarde o temprano. Un frenesí de destrucción y obsesión nubló la mente de Siki. Todavía no he perdido. Lo único que tengo que hacer es matar a ese mocoso de la marina. Entonces encuentra las armas antiguas, y el mundo entero se arrodillará a mis pies. Pero en ese preciso instante, la voz del vicealmirante resonó de nuevo, tranquila, pero llena de diversión. ¿Y quién crees que filtró estas pistas sobre armas antiguas? Aquellas palabras impactaron a Siki como un rayo. Un solo pensamiento estalló en su mente como un rayo que cae sobre una llanura árida. No hay posibilidad. Sus pupilas se contrajeron y su expresión cambió drásticamente. En un abrir y cerrar de ojos, un sinfín de preguntas inundaron su mente. Toda esta tormenta fue orquestada por ese mocoso de Darren, pero ¿cómo sabía que iba a haber un enfrentamiento entre él y los piratas de Roger? La batalla tuvo lugar en el mar de Edward. Roger tenía la clave de las armas antiguas. Esta información provino del mundo de Lampa. La emboscada de la armada. Emboscada. Espera un minuto. Siki levantó la vista de repente, con la mirada llena de odio, mientras observaba la espalda del vicealmirante de la marina. Parecía que quería hacerlo pedazos. Todo fue un plan de ese mocoso. Lo destruyó todo. Te voy a matar. Un segundo después. El rugido frenético de Siki, lleno de pura intención asesina, rasgó el cielo. Capítulo 467. En algún lugar del Nuevo Mundo. El sol brillaba con fuerza y el mar estaba cristalino. Un barco pirata con una bandera de calavera y tibias cruzadas navegaba plácidamente por las profundas aguas azules, con su cubierta llena de risas bulliciosas. Ja 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 ja. Capitán. Nos tocó el premio gordo. No puedo creer que ese mapa del tesoro sea real. La cubierta estaba repleta de cofres rebosantes de oro y plata, que brillaban intensamente bajo la luz del sol. Decenas de piratas rodeaban el tesoro, con los rostros enrojecidos por la emoción, mientras lanzaban puñados de monedas relucientes al aire como locos, completamente absortos en el momento. Ja ja ja, muy bien, chicos. El capitán, un hombre corpulento con una espesa barba, estaba sentado orgullosamente en la proa, con los brazos extendidos, riendo a carcajadas. Esto es solo el principio. Mientras te quedes conmigo, dinero, mujeres, fama, poder, todo estará a tu alcance. Ja 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 ja. Justo cuando los piratas se regocijaban con su inesperada buena fortuna, el timonel gritó de repente, confundido. ¿Qué es eso? Algo viene del cielo, espera, ¿eso es una persona? La primera reacción de todos fue de incredulidad. ¿Cómo puede alguien volar? Los humanos no pueden volar, ¿verdad? Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraban a lo lejos. Una figura de color rojo sangre emergió repentinamente de entre las nubes y se precipitó hacia el mar a una velocidad increíble. ¿Qué demonios es esto? ¿Tiene aspecto de marine? Esperen. Viene directo hacia nosotros. Maldita sea. Preparen los cañones. Cundió el pánico. Los piratas se apresuraron a manejar los cañones del barco, intentando frenéticamente localizar la figura que se aproximaba. No sirve de nada. Es muy rápido. Él viene. Antes de que pudieran reaccionar, Darren, empapado en sangre, pasó volando justo por encima de las olas, creando una violenta ráfaga de viento allá donde iba. Los piratas se quedaron paralizados, con los nervios de punta, y luego dejaron escapar un suspiro colectivo de alivio. El aura que emanaba aquel hombre era como la de un dios demoníaco. Era imposible hacerle frente. Por suerte, ni siquiera los miró. Pero entonces... Darren, mocoso. No te vas a salir con la tuya. Varios rayos dorados con forma de espada irrumpieron repentinamente a través de la capa de nubes, cortando como un castigo divino, destruyendo el mar. Los piratas quedaron atónitos. Permanecieron allí, impasibles, mientras la luz dorada se reflejaba en sus ojos y la energía de la espada se precipitaba hacia ellos a una velocidad vertiginosa. Él terminó. Ese fue el último pensamiento que les cruzó por la mente. Auge. El barco pirata fue cortado en pedazos y luego explotó en una enorme explosión.
Llamas y humo negro se elevaban hacia el cielo. Un segundo después, Siki, con los ojos desorbitados y gruñendo como una bestia, irrumpió entre el humo, con la mirada fija en la figura distante del vicealmirante de la marina que huía. Su rugido rebosaba de furia asesina. Jamás te dejaré escapar. Avanzó de nuevo. Dos figuras rojas y una dorada, dos rayos de luz cegadores, cruzaron el cielo a velocidades que ningún ojo humano podría seguir. Perseguir y huir. Minutos después, al pasar junto a una isla desierta. Sí, Senjindani. Decenas de cortes en forma de media luna rasgaron el aire, envolviendo por completo a Darren. Tomado por sorpresa, Darren no pudo esquivar a tiempo. Uno de los golpes a distancia lo alcanzó, causándole una herida en la espalda y provocando un profundo gemido mientras la sangre brotaba a borbotones. Las ondas de espada restantes se extendieron a lo largo y ancho, cortando varios picos enormes. Las cimas de las montañas, completamente aisladas, comenzaron a inclinarse y desmoronarse. Auge. Toda la isla tembló bajo el derrumbe, un rugido ensordecedor sacudió la tierra y dispersó bandadas de pájaros asustados hacia el cielo. Al ver a ese maldito mocoso de la marina herido de nuevo, Siki soltó una carcajada. Ja. A ver cuánto tiempo puede seguir corriendo. Una emoción distorsionada surgió en el pecho de Siki, como un gato jugando con un ratón atrapado. Tuvo que admitirlo, la voluntad de vivir de aquel hijo de marino era impresionante. Pero eso era todo. Siki pudo ver con claridad, la velocidad de Darren estaba disminuyendo. Su rostro estaba pálido como un fantasma, su uniforme empapado en sangre y jadeaba. Estaba claramente exhausto, apenas podía seguir adelante. Lo cual significaba una cosa, era solo cuestión de tiempo antes de que terminara. Si ese fuera el caso, Siki bien podría divertirse un poco. Una sonrisa cruel apareció en sus labios. Sus pupilas estaban inyectadas en sangre, irradiando una intención asesina y escalofriante. Un dolor punzante le latía en el cráneo, pero no le importaba en lo más mínimo. El pensamiento racional se desvaneció, consumido por un impulso volcánico de destrucción. En ese momento, solo un pensamiento permaneció en la mente de Siki. Torturar hasta la muerte a ese mocoso de la marina, lenta y cruelmente. Jijajajaja. Corran. Veamos hasta dónde crees que puedes llegar. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Ujijajaja. Edward. Riley-san. El barco está reparado. En el Oro Jackson, la cabeza cercenada de Baggy se agitaba presa del pánico tras ser cortada por un marine, y sus gritos resonaban por toda la cubierta. Riley, en medio de su duelo con Sengoku, entrecerró los ojos. Su presencia se intensificó repentinamente. Rayos negros y carmesí serpenteaban por su espada larga. Agarrando la empuñadura con ambas manos, la blandió con un golpe atronador hacia Sengoku. Gran Buda, puñetazo. Transformado en un Buda dorado, Sengoku desató su propia ráfaga de Haki del Conquistador y asestó un poderoso puñetazo con un gruñido. Auge. La espada y el puño chocaron en el aire, sin llegar a tocarse, pero la fuerza bruta entre ellos desató una violenta tormenta. Durante un tenso segundo, el aire crepitó, y entonces una esfera de energía negra y roja detonó. Una violenta onda expansiva estalló, levantando capas de hielo como olas del océano y rompiendo la superficie en todas direcciones. Aprovechando la retirada, Riley saltó ágilmente hacia atrás, aterrizando con firmeza sobre la cubierta del Oro Jackson. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia Borsalino y blandió su espada hacia un lado. Rey oscuro Riley. Eres una gran molestia. Borsalino murmuró mientras su cuerpo se expandía en fotones dorados, esquivando el ataque antes de reagruparse en la nave de guerra de Sengoku. Roger. Que es hora de irnos. Tras obligar a Borsalino a retirarse, Riley miró a Roger, que seguía inmerso en una feroz batalla con Garp. Pero aún no estoy cansado. Roger gritó frustrado. Si no vuelves aquí, todos vamos a morir. Las venas de la frente de Riley se hincharon mientras gruñía exasperado. Maldición. Roger maldijo, aferrándose al meito entre sus manos mientras su aura se intensificaba violentamente. Su Haki del Conquistador estalló, superando con creces el de Riley y Sengoku, aullando desde su cuerpo como una bestia. Su capa de capitán, de color rojo sangre, ondeaba salvajemente al viento. Un espíritu combativo y ardiente iluminaba los ojos de este legendario pirata. Y vamos, Garp. Un golpe de estado, vamos a solucionar esto. Pisó el hielo, rompiéndolo bajo sus pies, y alzó su espada. Rayos negros y rojos irradiaron en una explosión masiva alrededor de su hoja. Su postura cambió a una pose poderosa, una pose inconfundible y letal. Al sentir la fuerza abrumadora que emanaba de Roger, el rostro de Garp se ensombreció más que nunca. Kamusari. Roger rugió. Las pupilas de Garp se han encogido. Esta técnica. Ese arte aterrador e inevitable de la espada. Ya había experimentado la derrota antes. Apretando los dientes, retrocedió de un salto. Pero al momento siguiente, sus ojos se abrieron de par en par, conmocionado por lo que vio. La espada de Roger cayó. Pero el lazo negro y rojo no le hizo efecto a Garp. En cambio, se dirigió hacia el acorazado de Sengoku. Ja. Te engañé, Garp. Roger sacó la lengua y retrocedió alegremente hacia Oro Jackson. Maldito seas. Eso fue asqueroso. El rostro de Garp se enrojeció de furia mientras pisoteaba el suelo con rabia. La hoja que se aproximaba rugió en el aire, exhalando una presión terrible. La expresión de Sengoku se contrajo. Con el buque de guerra debajo, no había margen para esquivarlo, solo podía apretar los dientes y enfrentarlo de frente. Borsalino. ¿Lo entendí? Una luz dorada surgió repentinamente hacia el cielo. Auge. La hoja negra y roja chocó contra el reluciente buque de guerra en una explosión infernal.
El mar helado que se extendía bajo ellos, llevado al límite por la intensidad de la batalla, finalmente cedió, rompiéndose y dejando al descubierto el turbulento océano que se encontraba debajo. Se desató el caos entre los infantes de marina. Uno tras otro, se lanzaron al mar. Los buques de guerra quedaron atrapados entre el hielo que se derrumbaba y quedaron desorganizados. Ja 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 ja. Adiós, marines. No voy a morir aquí. Roger alzó su espada, riendo valientemente bajo la lluvia torrencial. Mi viaje está lejos de haber terminado. Mientras su voz sonaba, un enorme cañón negro emergió de la popa del Oro Jackson. Una brillante energía blanca se concentró en su núcleo. Auge. Se produjo una explosión atronadora. El cañón de aire comprimido atravesó el mar, pulverizando el hielo y creando una ola monstruosa. En los ojos grandes y furiosos de Garp. En la mirada fría y tormentosa de Sakazuki. En las miradas impotentes de innumerables infantes de marina. El dañado Oro Jackson se elevó repentinamente hacia el cielo, dejando una estela de agua a su paso. Como un ave marina que se abre paso entre la tormenta, voló, libre e imparable, hacia el horizonte. Capítulo 468. Las olas rompían y se extendían por el mar, meciendo a los buques de guerra con cada violenta embestida. Gritos de auxilio resonaban en las aguas turbulentas. Rápido, sálvenlos. Muchos cayeron al mar. No dejes que las olas se los lleven. El fuerte viento finalmente disipó el humo restante, dejando al descubierto una vez más el acorazado principal. La proa estaba completamente destruida, dejando al descubierto la estructura de la quilla hecha añicos. Parecía que podía hundirse en cualquier momento. En cubierta, Sengoku y Borsalino permanecían en posición defensiva, con los brazos en alto y las palmas hacia adelante. El humo y los escombros volaban a su alrededor mientras los marines que estaban detrás se tambaleaban, luchando por mantenerse en pie. ¡Maldición! Los ojos de Sengoku ardían de furia mientras veía desaparecer en el horizonte el barco pirata destrozado. Apretando los puños, maldijo con frustración. Finalmente tuvieron una oportunidad de oro para rodear a los piratas de Roger, y de repente, se les escapó de las manos. Y ahora, todo tenía sentido. El golpe final de Roger no fue Kamusari en absoluto. Esa supuesta técnica era solo un espectáculo, para asustar a Garp y obligarlo a retirarse. El verdadero propósito de esa maniobra era retrasarlo a él y a Borsalino, ganando valiosos segundos para que Oro Jackson pudiera escapar. ¡Maldito Roger! Me engañó. Garp saltaba de rabia, gritando maldiciones mientras corría a bordo de su nave de guerra con cabeza de perro. ¡Ticen las velas! ¡Vamos tras ellos! Cuando el barco estaba a punto de zarpar, Garp pareció recordar algo de repente. Se volvió hacia Kusan, que seguía de pie sobre un trozo de hielo flotante. Kusan, ¿vienes o no? El rostro de Kusan se ensombreció mientras vacilaba. Vicealmirante Garp, no me va a volver a pegar, ¿verdad? Garp apretó los dientes. Ven si quieres, no vengas si no quieres. Ya llego. Kusan, animándose al instante, avanzó rápidamente, aterrizó perfectamente en la nave y se acercó a Garp con una sonrisa. Sengoku, te dejo la limpieza a ti. Yo voy a por ese bastardo de Roger. Sin siquiera mirar atrás, Garp gritó la orden y su nave rugió, cobrando vida y dirigiéndose a toda velocidad hacia el horizonte. Un atisbo de resignación cruzó el rostro de Sengoku. Abrió la boca, pero no dijo nada. Él sabía la verdad, el barco de Roger podía recorrer varias millas náuticas con un solo disparo de cañón de aire comprimido. Sumado a su velocidad vertiginosa, Garp jamás podría alcanzarlo. Aún así, si Garp quería intentarlo, no había forma de detenerlo. El problema más urgente ahora era rescatar a los infantes de marina que habían caído por la borda y capturar a los piratas voladores restantes. Almirante Sengoku, creo que debemos actuar de inmediato y perseguir a los piratas de Roger. En ese momento, Sakazuki, con una aura cargada de intenciones asesinas, subió a bordo y habló con una mirada sombría. Sengoku frunció el ceño y negó con la cabeza. Y dejen a Roger con Garp. Nuestros buques de guerra están demasiado dañados. Con nuestra velocidad comprometida, perseguirlos ahora sería inútil. Mientras hablaba, una sombra cubrió sus ojos. En su interior, ya no tenía muchas esperanzas. Una y otra vez. Tiempo después del tiempo. Desde la batalla de Vale de Deus, el cuartel general de la Marina ha puesto en marcha numerosas operaciones de búsqueda a gran escala para dar con los piratas de Roger. Y fueron precisamente las misiones personales de Garp las que llevaron a Roger y a su tripulación al límite en varias ocasiones. Pero de alguna manera, siempre, cuando los marines creían tener la sartén por el mango, los piratas de Roger escapaban. Y ahora, ha vuelto a suceder. Si no hubiera sido por los marines, si no hubiera sido por la intervención de Darren y la creación de esa colosal tormenta marina, la tripulación de Roger habría sido completamente aplastada por la flota voladora de Siki. Esta batalla debería ser imposible de ganar. Por muy fuerte que fuera Roger, no había manera de revertir esa situación desesperada. Y sin embargo, la tormenta del dragón aniquiló la flota aérea de Siki. ¿Y qué hay del equipo de Roger? Aparte de algunos daños superficiales en el barco, prácticamente no sufrieron ningún daño. Eso ya no era cuestión de suerte. Quizás, solo quizás, alguna fuerza invisible, algún destino, estaba velando por Roger. Porque si lo analizamos lógicamente, basándonos en los hechos y la realidad, no habría otra forma de explicar este resultado tan extraño. Incluso el pirata más astuto debería haber caído después de tantos intentos. ¿Es Roger realmente más fuerte que Rox? ¿Era realmente la tripulación de los Roger Pirates más elitista que la legendaria formación de los Rox? Y sin embargo, cada vez, nada. Ningún éxito. No tenía sentido. Un escalofrío recorrió la espalda de Sengoku. Apretó los puños sin darse cuenta. Al escuchar la respuesta de Sengoku, Sakazuki comprendió rápidamente. Su expresión se ensombreció aún más. ¿Y Darren?
Sengoku respiró hondo y dijo con gravedad. Daren y Siki poseen una gran capacidad de vuelo de largo alcance. A la velocidad de un buque de guerra, jamás podríamos llegar a tiempo para brindarles apoyo. Su tono estaba cargado de frustración mientras miraba instintivamente a Borsalino. Borsalino levantó ambas manos. En cuanto a los vuelos de larga distancia, tampoco son lo mío. Pero... Una sonrisa traviesa apareció en la comisura de sus labios. Quizás no debamos preocuparnos demasiado por la seguridad del vicealmirante Daren. Sakazuki entrecerró los ojos, con voz cortante y fría. Borsalino, ¿qué significa eso? Borsalino fingió sorpresa y retrocedió unos pasos, agitando las manos. Oye, no me mires así, Sakazuki. Me estás asustando. No estoy insinuando nada. Simplemente estoy afirmando un hecho. Se rascó la barba incipiente de la barbilla, primero haciendo un gesto hacia Sakazuki y luego hacia sí mismo. Allá en Marineford, ni tú, ni yo, ni Kusan, ni Daren, ni los cuatro pudimos detener a Siki. El brazo de Sakazuki comenzó a brillar con un calor intenso, y volutas de humo negro emanaban de su piel. Borsalino, no estoy de humor para tus juegos. Nadie conoce la fuerza de Siki mejor que yo. Yo estuve allí, en Marineford. Sus ojos estaban fijos en Borsalino, fríos y llenos de una rabia apenas contenida. La Marina finalmente aprovechó una oportunidad única en la vida, solo para dejar escapar a los piratas de Roger. Él estaba furioso. Precisamente porque entiendo el poder de Siki, sé que Daren solo no puede derrotarlo. No exactamente. La sonrisa de Borsalino se amplió ligeramente. Sakazuki, ¿de verdad entiendes lo fuerte que es Daren ahora? Sakazuki hizo una pausa. Entonces, un destello de incredulidad apareció en sus ojos. En ese momento, Borsalino se giró y saludó con desdén. La razón por la que no pudimos detener a Siki en Marineford no fue porque los cuatro no pudiéramos derrotarlo. Fue porque podía volar. Los ojos de Sengoku brillaron levemente, como si finalmente algo hubiera cobrado sentido en su mente. Borsalino se estiró con un largo bostezo. Cuando se trata de derrotar a alguien como Siki, enviarle más gente no sirve de nada. Se dio la vuelta, se acarició la cabeza y le dedicó a Sakazuki una sonrisa juguetona y cómplice. No lo olvides, Siki es un cabrón astuto e inteligente. Cuando hay demasiada gente, él sale corriendo. Sengoku y Sakazuki permanecieron tensos en sus sitios, agobiados por el peso de aquellas palabras. Capítulo 469. Nuevo mundo, una isla remota. Sanpa. Una enorme ola de energía dorada surgió de las montañas, rugiendo hacia el horizonte lejano con fuerza incontrolable. El denso mar de nubes se hizo añicos, abriéndose paso en una vasta y profunda trinchera que parecía interminable. Un pico imponente, de más de 100 metros de altura, fue partido en dos. El corte fue liso, casi antinaturalmente liso. La montaña retumbó con un rugido ensordecedor. Innumerables rocas cayeron como una violenta inundación, desplomándose ladera abajo en una avalancha de piedras, sacudiendo la tierra y provocando un pequeño terremoto. El cielo estaba cubierto de polvo y escombros. Una figura ensangrentada y magullada se precipitó desde la cima destrozada de la montaña, rodando y rebotando por las laderas rocosas antes de recuperar finalmente el control y lanzarse de nuevo por los aires. Ver a Daren. Ja. ¿Cuánto tiempo más puedes aguantar, mocoso de la marina? Espadas de luz dorada chillaban mientras atravesaban piedra y tierra. La figura enloquecida de Siki lo perseguía, observando al vicealmirante como un depredador al acecho. Estás llegando al final, ¿verdad? Después de haber aguantado tanto tiempo bajo mi persecución, Daren, te has ganado un poco de orgullo en estos mares. Siki desató otra oleada de ataques frenéticos, intentando cortar todas las vías de escape, riendo sin control todo el tiempo. Mientras hablaba, alzó la mano y lanzó otra andanada, más de una docena de potentes golpes dorados. Auge. Las montañas volvieron a estallar en una tormenta de polvo y rocas. Los temblores sacudieron la isla hasta sus cimientos, aterrorizando a las extrañas bestias que acechaban en sus tierras salvajes. 2 segundos después, Daren irrumpió en medio del caos, casi volando en línea recta. Su rostro estaba mortalmente pálido, sus ojos ardían rojos mientras se elevaba a toda velocidad. Un profundo corte reciente le recorría la espalda, llegando hasta el hueso. La sangre salpicó el aire sin control. Al ver esto, la sonrisa de Siki se transformó en algo aún más descontrolado. Su rostro, con los músculos tensos por la furia y la sed de sangre, se contorsionó en una máscara de locura. Era la mirada de un gato saboreando los últimos instantes de su presa. Ese mocoso ya casi estaba listo. Ni siquiera alguien como él podría continuar con lesiones como esas. La imagen de Daren, ese cretino que había arruinado todas sus ambiciones, siendo hecho pedazos por sus propias manos, hizo que Siki se sonrojara de excitación desenfrenada. Sus manos, aferradas a sus espadas, temblaban de anticipación. Adelante, corre, dalo todo, pequeño marine. Al final, te darás cuenta de que nadie vendrá a salvarte. Una oleada de dolor insoportable y entumecimiento le recorría el cuerpo desde el volante, que se le clavaba en el cráneo. Sentía que la cabeza le iba a partir en dos, los ojos se le salían de las órbitas por la presión, pero no le importaba. Mientras ese mocoso no estuviera de vuelta en el cuartel general de la Marina o en Mary Joyce, no había ningún lugar en el mundo al que pudiera huir ni ningún lugar donde alguien pudiera salvarlo. Con ese pensamiento, Siki aceleró de nuevo. 2 manchas borrosas, una roja, otra dorada, surcaron el cielo, atravesaron los mares, sobrevolaron las islas, pasaron por puertos y montañas, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir. Cruzaron océanos. Volaron sobre un país tras otro. Se produjo una persecución trepidante que dejó atónitos a los testigos de todo el lugar. Medio día después. Sengoku regresó a Marineford a gran velocidad, liderando la flota de élite desde el cuartel general de la Marina. Varios enormes buques de transporte de prisioneros procedentes de Impel Down ya esperaban en el puerto militar ovalado, tras haber recibido notificación previa.
Aunque la devastadora tormenta durante la batalla naval de la Guerra de Ed destruyó la flota pirata voladora de Siki, varios supervivientes lograron escapar de la tormenta por pura suerte. En total, más de 2.000 miembros restantes de los piratas voladores fueron capturados y detenidos por los marines. Tras entregarlos rápidamente al personal pertinente de Impel Down, Sengoku, aún exhausto por la campaña, se llevó inmediatamente a Sakazuki y Borsalino consigo y se dirigió directamente al despacho del almirante de la flota. En el momento en que abrió las puertas de la sala del Consejo Militar Supremo, una fila de oficiales de alto rango, que ya esperaban su llegada, se levantaron de sus asientos y le ofrecieron un saludo unánime. «Almirante Sengoku». Sengoku les hizo un gesto para que se detuvieran. Su cuerpo aún desprendía el aura asesina que se había apoderado de él tras la feroz batalla, y entró en la habitación. «Almirante Con de la flota». Con expresión severa, saludó al hombre sentado a la cabecera de la mesa. «Lamento informarle que no pude eliminar a los piratas de Roger. Espero su castigo». Con un cigarro en la mano, levantó la vista y negó con la cabeza. «Eso no es necesario, Sengoku. La flota aérea de Siki fue completamente aniquilada. Desde un punto de vista estratégico, esta operación fue un éxito. En cuanto a la tripulación de Roger». Hizo una pausa y luego dejó escapar un suspiro. «Tú y yo sabemos que no son el tipo de oponente que se puede derrotar fácilmente. Como comandante de mayor rango en la armada, sabía mejor que nadie lo escurridizos y problemáticos que eran los piratas de Roger. Especialmente en alta mar, sus barcos de diseño único dejaban indefensas incluso a las flotas navales más formidables, con su potencia de fuego y su blindaje. El Oro Jackson no era un barco pirata cualquiera. Era una embarcación legendaria construida con sumo cuidado por los constructores navales de Water 7. Su casco se construyó utilizando el rarísimo árbol del tesoro de Adam como quilla principal, lo que la hacía extraordinariamente ligera, pero a la vez más resistente que los buques de guerra reforzados de la armada. Este proyecto le proporcionó velocidad, una velocidad que superó incluso a la de los buques de la armada equipados con sistemas de propulsión. Además, contaba con mecanismos de vuelo de corto alcance incorporados. Cada miembro de la tripulación a bordo era un pirata conocido del Nuevo Mundo, lo que los hacía mucho más difíciles de capturar que cualquier otra tripulación en los mares. Puede que no tengan la misma fuerza o influencia humana que Barba Blanca o Siki, pero en lo que respecta a velocidad y evasión, no tenían parangón. He leído el informe completo. No tienes la culpa, Sengoku. Al ver la autocrítica en el rostro de Sengoku, Kon le ofreció unas palabras de consuelo, algo poco común en él. Incluso si yo estuviera en tu lugar, el resultado probablemente habría sido el mismo. Sentarse. Sengoku apretó la mandíbula, pero obedeció y se sentó. ¿Qué ocurre con Daren?, preguntó, sin poder disimular la urgencia en su voz. Zuru, encárgate de esto, dijo Kon, exhalando humo y frunciendo el ceño. El oficial Zuru asintió solemnemente. Daren sigue huyendo. Siki le sigue de cerca, están inmersos en una persecución prolongada y absurdamente larga. Mientras hablaba, señaló la mesa de arena extendida en el centro de la sala de conferencias. Esta es la zona marítima de la Guerra de Ed. Deslizó su dedo sobre una serie de marcadores rojos en el mapa, deteniéndose finalmente cerca del mar que rodea la isla Yohin, cerca de la entrada al Nuevo Mundo. Esta es la información más reciente sobre los cargos conocidos de Daren y Siki. Los ojos de Sengoku se fijaron en el mapa, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Las marcas rojas dibujadas en el mapa náutico formaban un enorme arco, una parábola casi completa que se extendía desde las aguas de Edward hasta las proximidades de la isla del Hombre Pez. Ya habían circunnavegado casi la mitad del Nuevo Mundo. ¿Qué demonios está haciendo Daren? ¿Se ha perdido? Capítulo 470. Sengoku se quedó mirando la mesa de arena simulada que mostraba la ruta de escape de Daren y no pudo evitar gritar de incredulidad. Solo con ver la ruta, Daren parecía completamente perdido, corriendo por todo el Nuevo Mundo. No había ningún patrón. Ninguna lógica. No era raro desorientarse en el Nuevo Mundo. El mar, conocido como el cementerio de los piratas, era traicionero. Incluso los buques de guerra se desviaban con frecuencia de su rumbo sin seguir estrictamente las rutas seguras establecidas. Pero Sengoku conocía a Daren. Ese mocoso jamás cometería un error tan de principiante. ¿Qué demonios está pasando? Se dirigió con urgencia al oficial Zuru. Zuru negó con la cabeza, con los ojos brillando de impotencia. Yo tampoco lo sé. La ruta de Daren no tiene sentido. Es como si estuviera dando vueltas en círculos. ¿Dando vueltas en círculos? Sengoku se quedó paralizado. Sakazuki frunció el ceño. Borsalino esbozó una sonrisa silenciosa y comprensiva. De lo único que estamos seguros es de que los dos se mueven a una velocidad increíble, cruzando una isla cada pocos minutos. Kon se llevó los dedos a las sienes, visiblemente agitado. El cuartel general no tiene forma de rastrearlos en tiempo real. Las rutas en la mesa de simulación se basan enteramente en informes de isleños o marineros a lo largo del camino. Bru. El Denden Musi militar que estaba sobre la mesa sonó abruptamente. Zuru respondió de inmediato. Se oyó una voz tensa y temblorosa. Informe R. Última información. El vicealmirante Daren ha sido avistado cerca de las islas Niwo. Está gravemente herido. Las expresiones de los oficiales de la armada allí reunidos cambiaron al instante. El rostro de Sengoku se tornó serio y un sudor frío le recorrió las palmas de las manos. ¿Daren está gravemente herido? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Cuánto tiempo puede durar? En ese momento, el Denden Musi volvió a sonar. Informe. El vicealmirante Daren ha llegado a Port Falls. Testigos presenciales dicen que está en muy mal estado. El ataque de Siki partió el puerto en dos. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Port Falls era un importante centro de tránsito en el Nuevo Mundo. Incluso la Armada lo utilizaba ocasionalmente para reabastecer a sus filiales en toda la región.
Pero lo que más les impactó no fue la destrucción, sino la velocidad de Darren y Siki. Todos miraron instintivamente la enorme mesa de arena. El asistente de Zuru ya había marcado en rojo las dos últimas ubicaciones. Son muy rápidos. Es incomprensible. Un contraalmirante no pudo contener su admiración. Viajar desde la región de la isla Yojin hasta esos dos puntos le tomaría a un buque de guerra de la Armada al menos una hora. Sin embargo, ellos dos recorrieron esa distancia en menos de 5 minutos. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, ninguno de ellos lo habría creído. Al darse cuenta de esto, una profunda sensación de impotencia invadió la habitación. Una persecución a larga distancia a esa velocidad simplemente escapaba a su control. ¡Maldición! Sengoku golpeó la mesa con el puño, con los ojos rojos y el pecho agitado por la frustración. Sakazuki, con expresión sombría, habló con frialdad. ¿Entonces nos vamos a quedar aquí sentados mirando cómo sucede todo esto? Silencio. Nadie pudo responderle. Porque era la verdad. Los buques de guerra no pudieron seguir el ritmo del vuelo de Darren y Siki. Y dado que la ruta de Darren era tan errática, no había forma de predecir su siguiente movimiento. Lo único que podían hacer era esperar, impotentes. Lo que no entiendo es por qué Darren no se retiró directamente al cuartel general, dijo con de repente. Todos los presentes en la sala de conferencias temblaron al mismo tiempo. Sí, incluso si estuviera perdido en el Nuevo Mundo, el vicealmirante Darren debería tener la pose eterna apuntando hacia Marineford. Siempre y cuando regresara al cuartel general de los marines, ni siquiera tendrían que esperar su llegada. El cuartel general podría enviar refuerzos para encontrarlo. Porque quiere matar a Siki, dijo Sengoku entre dientes. Al oír sus palabras, todos los generales de la armada presentes palidecieron, completamente conmocionados, con el rostro lleno de incredulidad. Vicealmirante Darren. ¿Quiere matar a Siki solo? ¿Cómo es posible? Ni siquiera el almirante Sengoku y el vicealmirante Garp lograron hacerlo. Veo. Confrunció el ceño, su expresión decidida permaneció inalterable, con la mirada baja. ¿Tiene miedo de que Siki escape, así que no irá al cuartel general? Murmuró en voz baja. Los demás también descubrieron el quid de la cuestión y poco a poco llegaron a la misma conclusión. La sala de conferencias volvió a quedar en silencio. Puede que el método de Darren no sea erróneo, pero ¿sería capaz de matar a Siki? Los comandantes de la armada estaban llenos de dudas e incertidumbres. Todos reconocían la fortaleza y los logros de Darren. Pero este era Siki, el León Dorado. El legendario Gran Pirata. Un hombre al mismo nivel que Roger y Barba Blanca. Incluso el almirante Sengoku y el vicealmirante Garp lideraban flotas de élite de la armada repletas de aviones de combate de última generación, pero no pudieron derrotar a los piratas de Roger. ¿Podría el vicealmirante Darren derrotar a Siki por sí solo? En ese momento. Bru. La llamada, con un tono ligeramente urgente, del centro militar de Endenmusi volvió a sonar, rompiendo la tensa atmósfera. Correspondió a la señal de inmediato. Hablar. Una voz tensa siguió. Informe. Última información. El vicealmirante Darren ha abandonado las aguas del Nuevo Mundo. Él ha entrado en el cinturón de calma. ¿Del cinturón de la calma? Todos miraron inconscientemente la mesa de arena. Cuando localizaron la posición del cinturón de la calma, sus cuerpos se tensaron. Sengoku se puso de pie bruscamente, con los ojos muy abiertos. La expresión de Sakazuki cambió ligeramente. Las pupilas del oficial Zuru se contrajeron. Condió una larga calada a su cigarro. Nadie se percató de que su mano, con la que sostenía el cigarro, temblaba ligeramente. Todos sabían a dónde iba Darren. Sus miradas se posaron, en silencio pero al unísono, en un punto concreto de la mesa de arena. Cinturón de la calma. Esta persecución impactante y descabellada duró todo un día y una noche, y aún no mostraba signos de terminar. Ja 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 ja. Es inútil, no importa a dónde corras, Darren, mocoso. Siki surcó el aire en persecución del vicealmirante ensangrentado, asestando un violento golpe tras otro con sus espadas gemelas. El volante incrustado en su frente palpitaba de dolor, y el campo magnético fluctuante proyectaba ocasionalmente débiles arcos eléctricos sobre su superficie. Esto obligaba a Siki a mantener constantemente el haki de armamento, lo que hacía que su resistencia fuera innegable. Podía sentir cómo su fuerza se desvanecía rápidamente debido al uso excesivo de haki. Pero ya no le importaba. Su expresión distorsionada carecía casi por completo de sentido. Sus ojos brillaban con una mirada salvaje y asesina. Ya falta poco. Ese maldito mocoso de la marina estaba casi al límite. Con tanta pérdida de sangre y esas heridas, además del agotador vuelo de larga distancia. Hasta el propio Siki estaba casi exhausto. Del sufrimiento de ese mocoso solo podía empeorar. Las dos figuras cruzaron el mar, una detrás de la otra, deslizándose justo por encima de la superficie del agua. De vez en cuando, enormes reyes marinos emergen de las aguas del cinturón de la calma, proyectando enormes sombras al abrir sus fauces para atacar a Siki. Pero bajo los feroces golpes del mejor espadachín de 2 espadas, quedaron reducidos instantáneamente a nada más que carne desgarrada y chorros de sangre. Jijajajaja. Otro golpe dorado y penetrante impactó en la espalda del vicealmirante desde lejos, explotando en una nube de sangre y haciéndolo tambalearse, con la sangre goteando de sus labios. La risa de Siki se volvió cada vez más incontrolable. A veces se preguntaba cómo aquel mocoso de la marina podía seguir en pie después de tantos golpes, pero el pensamiento desaparecía tan rápido como había aparecido. ¿Qué había que cuestionar? Las heridas eran reales. La sangre era real. Claramente estaba intentando escapar. Un poquito más, un poquito más. Y podría acabar con ese maldito mocoso con sus propias manos. No podía perder esta oportunidad, pasara lo que pasara. Así pues, los dos cruzaron aquella interminable extensión de mar en calma. Una brisa fresca le acarició la cara mientras la superficie en calma daba paso gradualmente a olas cada vez más altas. Abandonaron el cinturón de la calma. Es hora.
Siki esbozó una sonrisa siniestra y alzó su espada. Una fuerza invisible irrumpió. Del océano, atraído por una extraña fuerza, cobró vida de repente con un rugido. Las olas estallaron hacia arriba en un torrente, como tsunamis apilados, como gigantes monstruosos de formas indistintas, chocando con el infante de marina empapado de sangre que tenían delante con una fuerza imparable. Sisi Odosi, Chimaki. El agua caía como si los muros de una fortaleza se derrumbaran. El vicealmirante apretó los dientes, reuniendo hasta la última gota de fuerza. Su rostro palideció y su velocidad aumentó repentinamente. Apenas logró escapar del tsunami que se aproximaba. Pero entonces... Ja 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 ja. Estás muerto. Un enorme proyectil de espada dorada atravesó la imponente pared de agua, alcanzando al desprevenido vicealmirante y haciéndolo estrellarse contra una isla desierta que se encontraba debajo. Auge. Una violenta explosión de tierra sacudió el cielo, destruyendo el suelo y la mitad de la isla. La onda expansiva arrasó la tierra, sacudiendo montañas y suelos, y provocando que bandadas de pájaros huyeran en todas direcciones. Los ojos de Siki brillaban con una locura aún mayor, resplandeciendo de un rojo sangre mientras se lanzaba de cabeza. En el centro de la isla, una densa humareda y una nube de polvo asfixiaban el aire. En medio del enorme hueco excavado en la tierra, la figura del vicealmirante se alzaba lenta e inestablemente. Su cuerpo era una red de heridas, con sangre que manaba por todas partes. Su aspecto era absolutamente brutal. Al ver al maldito mocoso de la marina en tan lamentable estado, Siki sonrió con malicia. La victoria ya estaba en sus manos. Jijajajaja. Ya no voy a huir más, mocoso de la marina. Cayó pesadamente al suelo, sujetando ambas espadas en sus manos mientras un torrente de intenciones asesinas estallaba en él. La pura excitación y la locura deformaron los músculos de su rostro hasta convertirlos en una mueca aterradora, como el rostro de un demonio. El vicealmirante permanecía allí, con la cabeza gacha, jadeando, como si ni siquiera hubiera oído la provocación de Siki. El viento cargado de polvo alborotaba su cabello empapado de sangre, que se mecía suavemente con la brisa. ¿Por qué dejaste de correr? Vamos, sigue corriendo. Todavía no he terminado de jugar. Siki se rió histéricamente. Le dolía la cabeza insoportablemente, y las venas de su frente se hinchaban como 100 pies que se arrastraban. Pero él no se dio cuenta de nada de eso. Por fin iba a acabar con este tipo. Estaba temblando de emoción. ¿Por qué debería correr? El vicealmirante habló de repente con voz baja y tranquila. La risa de Siki cesó abruptamente. Alzó la vista, atónito, hacia el malcriado marine. Darren dejó de jadear. Levantó la cabeza y una sonrisa significativa apareció lentamente en su rostro ensangrentado. Siki, ¿sabes dónde estamos? Siki se quedó paralizada. Una fuerte sensación de inquietud surgió en su mente. Porque no pudo ver ni un atisbo de miedo en los ojos del mocoso de la marina. Él estaba sonriendo de verdad. La curva de sus labios y la forma en que lo miraba era como un cazador observando a una bestia atrapada en una trampa. ¿Por qué sonreía? ¿Dónde estaba este lugar? Siki miró a su alrededor con asombro y confusión. Selva densa, isla árida, mar abierto. Islas como estas existían en todo el mundo. No había forma de saber dónde estaban. ¿Y qué ruta tomó? No estaba prestando atención. La rabia y la sed de sangre habían consumido sus pensamientos durante mucho tiempo. Lo único en lo que podía pensar era en matar a Darren. Tras perseguirlo sin descanso durante todo un día y una noche, gastando energía para mantener un haki de armamento constante y soportando el dolor insoportable del volante clavado en su cabeza. Lo único que sabía era que acababan de cruzar el cinturón de la calma. Darren respiró hondo. Todo el pánico y el miedo de su huida habían desaparecido hacía tiempo, reemplazados ahora por una ambición y un orgullo abrumadores. Lentamente abrió los brazos, como si quisiera abrazar el aire y el mar que también conocía. Sus ojos eran salvajes, desafiantes. Esto es, el Mar del Norte. Se rió con desenfreno, mostrando sus dientes manchados de sangre. Mi Mar del Norte. Mientras pronunciaba sus palabras, una voz baja y fría resonó de repente desde la distancia. El juicio del cielo. Fin del video.